Hola, Carmen González Taboas. ¿Cómo Hola estás? Luis, ¿cómo? Bien Luis, encantada de estar con vos acá. Yo contento de hablar con vos porque hace un par de noches empecé y ya terminé de leer un libro tuyo que me mandó Alejandra Gleis, en un pedido que hice de Grama, que es El amor aún, que fue presentado hace poquito por Leonardo Gorostiza y Miquel Basols en una presentación muy linda. Y hablando con Ale me dice, ¿no vas a entrevistar a Carmen? Le dije, sí, por supuesto, estaba esperando leer este libro. Y la verdad que a mí me permitió acercarme de una manera diferente a uno de mis seminarios preferidos de Lacan, que es el Seminario 20, porque yo había leído ya un libro anterior tuyo donde vos trabajabas las fuentes místicas, que es uno de mis puntos de interés, pero acá trabajás otras fuentes más clásicas, más antiguas, y realmente es leer tu libro y leer el Seminario 20 es un contrapunto que es una verdadera aventura intelectual. No sé si estás de acuerdo, pero a mí hay dos temas que me parece que es muy interesante lo que nos enseña Lacan, que son las cuestiones que hacen al amor y que hacen al goce. Y creo que a vos te interesan esas temáticas, ¿o me equivoco? No, no te equivocas nada. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero a mí me gustaría primero preguntarte cómo te acercaste al psicoanálisis, cómo llegó el psicoanálisis a tu vida. Mira, el recorrido es muy particular porque yo creo que el psicoanálisis está en mi vida desde el principio, casi diría, por algo que te voy a contar. Yo nací en una familia, ¿me escuchás bien? Perfecto. Yo nací en una familia gallega, pero de una cultura más elevada, digamos. En mi casa había una lengua castellana magnífica. La lengua castellana no tenía restos, digamos, del gallego, de la lengua gallega, que es una lengua muy antigua, más antigua que el castellano, pero esa lengua, que si bien mis padres la hablaban en sus lugares de nacimiento, en mi casa también la hablaban, pero el castellano era bellísimo, el que se hablaba en mi casa todos los días. Eso me parece un elemento fundamental. Y después, una mezcla de cosas muy particular. Yo tenía a mi padre, que era un dirigente gremial, del lado de los industriales, digamos, y leía historia argentina todo el tiempo, mi papá. Tenía una especie de gusto por la historia argentina. Por otro lado, yo tenía a mi madre, que era profundamente religiosa, pero no religiosa de ir a las cofradías o con los santos, era una religiosa de rigurosa. Entonces, por otro lado, es decir, una mujer rigurosa, bella, pero rigurosa, y por otro lado, yo tenía a mi tío Antonio a la mitad de cuadra, donde yo en el año 45, yo en el 1945 tenía 10 años, y me iba a la casa del tío Antonio y él tenía la colección de las revistas Selecciones que la empezaron a traducir en el año 40 más o menos. O sea que en el año 45 yo hablaba muy bien, leía todo el tiempo porque mi padre tenía un corredor de viajes que traía libros al negocio de mi padre y me compraban todos los libros que yo quería, yo leía. Y a los 10 años me encerraba en la casa del tío Antonio y me leía todas las selecciones que él tenía la colección y después todos los meses la compraba. Medio escandalizaba a la familia porque yo en el Selecciones me enteraba de todo. Yo era una nena de 10 años que sabía del parto sin temor, de la guerra, las novelas, todo, todo. Y estaba totalmente al tanto de la guerra en Europa, el fin de la guerra, todo eso. Yo estaba enteradísima de todo. O sea que ya era rarita de chiquita. Y además era una nena, y además estaba el cura párroco que tenía una biblioteca fabulosa y también era una fuente de provisiones. Entonces, esa chica, yo era insujetable.
Yo la primera marca que llevo en mi rostro, que todavía la tengo, a los 4 años, soltándome de una mano para ir a parar a la pata de una mesa. Yo era insujetable, insujetable, mujer insujetable. Por eso soy psicoanalista, porque estaba en un lugar donde ser mujer era ya una sujeción. Y yo no toleré la sujeción desde que nací, me parece. Tenía algo en mí que no lo toleraba. Recibí muchos sopapos, etcétera. Pero digamos que esa incomodidad hizo de mí, me parece, la misma que soy ahora. No sé, me parezco bastante. Después del análisis, después de muchos años de análisis, después de muchos años de neurosis, me parezco mucho más a aquella. Ahora, lo que te quiero decir es que después de eso, de ese nudo de cosas ahí en la infancia, tuve una malísima pubertad y una malísima adolescencia, porque una mujer para la religión católica era un aparatito controlado. O sea, Dios los creó hombre y mujer, la mujer para esto y el hombre para esto. Era así la teología, o sea, era perfectamente preciso. Una mujer iba a ser esposa, madre, y podíamos estudiar si queríamos, etcétera, pero siempre teníamos muy delimitado lo que era ser una mujer. Es ser una mujer. Eso me trajo una adolescencia y una pubertad malísima. El sexo estaba excluido. Yo tuve la suerte de que en la biblioteca del cura encontré un libro una vez y me enteré de que Freud había hablado de la sexualidad femenina. Freud estaba en la lista de libros prohibidos, así que yo recién accedí a Freud muchos años después. Pero eso lo leí y no me lo olvidé nunca. Bueno, pubertad difícil, adolescencia difícil, leo un libro y ahora vamos al tema de la mística. Leo en un libro que existen los monasterios. Yo nunca había visto una monja de cerca en esa época, porque en mi familia no había nada de colegio religioso, nada. Yo fui siempre a la escuela pública. Y además en primer año del secundario tuve un amor cercano con la lengua francesa y lo empecé a estudiar ahí. Entonces yo ya era, entre selecciones, el francés y yo qué sé, ya era una niña, bueno, desacomodada. Y cuando, evidentemente, ¿qué hice? Cuando descubrí en una lectura que existían los monasterios, dije, este es el lugar para mí. Yo durante 10 años fui religiosa, estuve en el estado religioso, con una gran convicción, pero sobre todo era un lugar donde yo me zafaba de la sexualidad, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos, muchos, yo era la segunda, ¿no? Me zafaba de todo ese mundo que me enloquecía y entraba en un sistema de silencio y de orden donde yo estudiaba permanentemente. O sea, en esos años, pero te voy a decir el detalle principal que todavía no te lo dije. En esos años fueron en Barcelona, donde estudié los años de la carrera de filosofía en la Universidad Central de Barcelona. Y después en Roma estudié en el Instituto Regina Mundi de Roma, Pontificio Instituto, y me recibí de profesora de Ciencias Sagradas. O sea, entre la filosofía y las ciencias sagradas transcurrí una vida religiosa, pero donde yo elegí la mística. La religión tiene dos caras. La cara prescriptiva, la cara de la teología moral, la cara donde dicen quién es un hombre y quién es una mujer, la cara donde te prescriben todo, donde el sexo está tachado, regulado, reglado, el sacramento, etc. Y la cara mística, la cara de la apertura al goce femenino, que fue la que yo fui a buscar al convento, sin saberlo. Yo fui a un lugar donde adoraba y viví con muchísima intensidad las horas de adoración, las horas de los rezos en el coro, las horas de la propiamente del encuentro místico con Dios. Todo eso, nos levantábamos a las 5 de la mañana y esa vida arreglada y esa vida dedicada a Dios todo el día, y vos que creías que eras la elegida de Dios. Este es el punto místico. Era un amor donde vos eras la elegida y entregabas tu vida con una alegría. He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo se definiría ese amor? Es el goce, es el amor gozoso que pasa por el cuerpo. Así te lo digo.
Eso es el goce en el amor. Es un goce que transporta el cuerpo y a ciertos límites en los místicos. Yo tengo una idea, Carmen, que es, no por haberlo vivido, sino por haberlo leído, por eso quiero preguntártelo a vos, que el acceso al goce femenino que tienen los místicos es porque se meten en un amor que es inconmensurable, en un amor sin límites. ¿Puede haber algo de esto que ese amor sea un puente hacia el goce femenino? Es peor, no se meten, sienten que son traídos. El místico siente el llamado, querido, no hay místico sin llamado. Yo sentía eso, yo me sentía llamada a eso, a una vida de entrega a Dios, a una vida que era tremendamente gozoso eso, tremendamente. Y lo vivía de la forma más natural, es decir, se cumplían todas las... Además yo me elegí un convento que no se hablaba, solamente 2 medias horas por día se hablaba. Y cuando había que pedir algo, hacer algo, siempre era la condición de usar la menor cantidad de palabras posible. Bueno, genial. Eso te preparó para el psicoanálisis. Era genial, todo me preparó, porque también salí de la dimensión prescriptiva de la religión. Es paradójico, en un convento zafé de la moralización de la religión, que es lo más común que hay. Convertir la religión en una moral. Entonces, no, en el convento estaba en la otra dimensión. ¿Cómo la descubrí? Con mis lecturas la descubrí. Me puse a leer a Thomas Merton y ya está, tenía el camino fantástico. ¿Por qué salí de esa vida? Porque empecé a tener mucha angustia. Empecé a sentir que algo estaba mal adentro de ese lugar, algo no era mío, algo estaba mal y estaba mal. Y pasé horas de mucha angustia, etcétera, etcétera. Yo escribí un libro que se llama Querida María, ya creo que alguna vez lo supiste, en el año 2008. No lo he podido leer, estoy esperando que lo reedite. Ahora está recontraagotado, ahora va a salir de vuelta, lo va a publicar una editorial nueva, Las Furias, de mi amigo Nicolás Cerruti, lo va a publicar a fin de este año o a principio del siguiente, pero va a salir reeditado ese libro. Voy a ser uno de los primeros lectores. Y te digo porque el Querida María relata todo esto, o sea, todo esto que te estoy diciendo en 5 minutos. Yo he hablado de todo esto, y con un gran placer, y se lo debo a mi hija María, por eso el libro se llama Querida María, porque mi hija María desde chiquita me decía, mamá, ¿cómo pasaste de la religión a Lacan? Y para ella eso era una gran pregunta. También era chiquita, tendría 10, 11 años. ¿Ese libro responde eso? Responde a la pregunta de María, mi hija, porque un verano se me ocurrió contestarle y escribí 90 páginas y le di un anillado. Y cuando lo vi dije, no, acá hay un libro, yo tengo que abrir esto, acá hay mucho más. Y gracias a Jorge Perennic, el poeta, fue mi editor, y Jorge le encantó el libro y lo editó él, efectivamente. Fue toda una aventura ese libro, Querida María, cuando el psicoanálisis no es un sueño, se llama. Cuando el psicoanálisis no es... Y yo ahí cuento un poco lo que te estoy tratando de decir. Yo era una mujer que busqué en el convento zafar de la constricción de lo que suponía ser una mujer. Cuando salí del convento, me encontré con todo lo que había suspendido, evidentemente. Me encontré con el amor, con los hijos, con la vida, y empecé a ser profesora de religión en un gran colegio en San Isidro, y armé un revuelo espectacular. ¿Por qué el revuelo? Porque yo, en lugar de dar la catequesis, le hablaba a las adolescentes de las cosas que les pasaban, de las cuales yo sabía mucho por mí, no porque lo hubiera estudiado. O sea, yo sé lo que les pasa a ustedes. Y bueno, eso me dio un lugar en el colegio impresionante. Fui directora de catequesis. Finalmente el obispado me dijo que me fuera porque le estaba perturbando mucho el sistema. Pero lo cierto es que mucha gente empezó a venir a hablarme. Ahí empezó. Mucha gente me venía a hablar y querían hablar conmigo. Y empezó mi recorrido buscando lectura, formación, empecé a leer a Freud, me dirigí primero a la gente de APA,
porque era la que para mí eran los psicoanalistas. Me desengañé rapidísimo, me desengañé y ahí empezó una búsqueda muy larga que llevó muchos años. Yo te diría que conocí a Lacan justo en el momento de la represión militar. Ahí tuve la suerte. Y si querés te cuento cómo conocí a Lacan. Por favor. Yo en mis búsquedas buscaba a mis colegas, hablaba con gente, etcétera, y decía, tenemos que estudiar, tenemos mucha confusión, no sabemos lo que hacemos. Yo decía, con ese consultorio tan raro que se me armaba solo. Entonces, finalmente en uno de esos grupos que armé, con gente era en Olivos, toda gente de la zona norte, yo vivía en San Isidro, entonces formamos un grupo. Era la Torre de Babel. Uno hablaba con Winnicott, más o menos, qué sé yo. Otro era Bion, otro era Freud, la otra era no sé qué. Y un día uno, que era un médico psiquiatra, Juan Carlos Hogar, sé que murió, Juan Carlos, un muchacho joven, se pone a hablar de la histeria. Cuando terminó la reunión, yo lo escuché así. Cuando terminó la reunión, lo agarré de la camisa, le dije, ¿dónde leíste eso? Me dijo, yo leo Lacan con Mazota. ¿Y quién es Lacan?, le pregunté. Y entonces me dijo, comprate los escritos. Ahí empezó una aventura de mi vida nueva, completamente. Así empecé a ser psicoanalista. ¿Y cuándo te encontraste con el Seminario 20 y todas estas referencias a la religión de Lacan? Al misticismo, más, que es lo más importante. Bueno, por ahí. Yo, ¿cómo te puedo decir? Nunca... yo abandoné la práctica religiosa. Pues de toda esa parte, y después a lo largo del análisis, bueno, es lo que dice Lacan, un ateísmo aceptable, ¿no? Cuando Lacan dice, eso se alcanza con el análisis. Eso se alcanza, ¿cómo es? Un ateísmo más o menos viable, creo que dice, ¿no? Sí, yo dije, sí. Entonces, ese ateísmo viable, sin duda, el análisis conduce muy bien. Pero yo empecé antes con el ateísmo, no sé si era viable, pero la sujeción no era mucho para mí. Yo podía estar en un convento porque quería estar ahí en esa forma de vida, pero no porque nadie me sujetara. Y entonces, bueno, fui, vos me decís cómo me interesé. Yo creo que la formación analítica, en relación a esta apertura que Lacan va buscando, es decir, ¿por qué el Seminario 20? Porque a ver si soy clara, para mí fue un antes y un después, tuvo que ver con el análisis también, cuando yo empecé a leer el Seminario 19 de Lacan. ¿Por qué te digo? Porque me tuve que enfrentar a la formalización de Lacan. Ya hace muchos años de esto. No recuerdo, sería año quizá 95, apenas empezaba la escuela, y empezamos a leer el Seminario 19 y UPIR. Yo lo que sufrí para lograr formalizar, porque no entendía, yo quería entender la formalización. La formalización no se entiende. Es una dificultad de muchísima gente acá, entre nosotros. Es decir, ver la función de un matema. Bueno, tuve que atravesar eso. Una vez que atravesar eso, fue comprender el más allá de las palabras, es decir, salirse del sentido. Para mí eso fue descubrir el matema, salirse del sentido y empezar a encontrar también la otra dimensión del psicoanálisis. Porque así como la mística deja las palabras atrás, la mística trabaja con cosas muy esenciales. En la mística no hay palabrerío. Después cuando lo obligaban a Santa Teresa a escribir, escribía. Y a San Juan de la Cruz cuando lo obligaban a escribir, escribía. Pero la experiencia mística la decían con muy poquitas cosas. Las palabras no eran... Hay una frase de San Juan que es expertus post credere. Es decir, solo el que lo experimenta puede creerlo, ¿no? Absolutamente. Entonces yo esa experiencia la tuve y podía tener en el psicoanálisis también la experiencia de lo que era librarse de las palabras,
del sentido, de las historias, de todo eso que nos llena la cabeza y no nos sirve para nada. Es decir, pero la neurosis te lleva a eso. Yo fui una perfecta neurótica, o sea, quizá no una neurótica, era una neurótica medio rara, pero neurótica y bien neurótica. ¿Por qué? Porque sufría mucho por no saber. Sufrí mucho, mucho, mucho por no saber. Cuando se me despejó esto, ahí es donde entró el Seminario 20, donde me asombré de cómo se llevaba años leyendo el seminario aún, sin que a nadie se le hubiera ocurrido estudiar las referencias. ¿Cómo lees aún? No entiendo. ¿Qué opinas vos de por qué no se leen a lo místico cuando es uno de los pocos consejos que Lacan da? Te lo puedo decir. Lacan dice que los consejos están para no ser seguidos, pero él dice, lean a lo místico, que es lo mejor que hay para leer, es gente seria, y pone en serio los escritos de él. ¿Por qué no se los lee? Voy a decir, vos me obligás a decir algo que yo no iba a decir, pero me obligás. Estoy para eso, estoy para obligarte a decir todo. Bueno, me obligás a decir por qué empecé a pensar en América, en esta América afro-indo-luso-hispana. ¿Por qué me puse a pensar en el continente mestizo? Porque las condiciones de vida, de cultura, etcétera, 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 20 años llevo estudiando eso, nos ponen en esa situación de que no somos lectores, buenos lectores. No leemos, queremos aprender. Tenemos 16 siglos de cultura europea antes. Además soñada, porque la verdadera cultura europea está llena de guerras, de desastres, de aniquilaciones, de todas las porquerías que quieras. Pero acá, Buenos Aires, idealizando Europa de una manera brutal, y entonces ahora voy a hablar otra cosa. Digo, América, discúlpame, pero tengo que decirlo, esta Adelante. América de México para abajo tiene esta condición. Los países desde México, los que vienen bajando por la influencia incaica, hasta Córdoba, hasta Tucumán, toda esa zona de la Argentina que baja desde lo indígena, desde los virreinatos, no sé cómo decírtelo, es una cosa. Después está la zona del Tratado de Utrecht, o sea, la Argentina del Tratado de Utrecht, es Buenos Aires, tiene ahí como foco, le da la espalda a todo. Buenos Aires le da la espalda a todo lo que es la América indígena, la América afro-indo-luso-hispana. Buenos Aires le da la espalda a todo eso y mira hacia Europa. Y como no hubo virreinato en Buenos Aires hasta 1776, no hubo, solo había contrabando, pero además contrabando de libros. O sea, Buenos Aires se convirtió en lo que es hoy, una fanera. Creo que nosotros hubiéramos sido contrabandistas de libros en aquella época. Entonces. Totalmente. Entonces digo, y además la Argentina, la vida de la cultura hispana en todos estos países que nos rodean, no es la misma que Argentina. Argentina es un apéndice al cual esa cultura de los virreinatos, de los conquistadores, del oro y todo lo demás, nada. Argentina es allá. Vos todo esto lo has volcado en otros libros que llevan he hablado de Argentina en varios libros, pero sí, en los últimos que salieron en 1917 y 18 son La cita fallida 1, La cita fallida 2 y La cita fallida 3. La cita fallida 1 se llama El continente mestizo. Es una investigación, son ensayos. Son 5 ensayos, El continente mestizo, 5 ensayos, no me acuerdo cómo le puse al segundo tomo, y el tercero se llama En la Argentina, de la mirada al inventario. Es un texto dedicado a Argentina, pero desde la orientación lacaniana está leído todo. Yo leo con Lacan siempre y con la orientación lacaniana, que es la que me ha formado. O sea que son libros donde yo converso con todo lo que tengo que conversar. ¿Por qué se llama La cita fallida? Justamente porque los indígenas vieron venir algo que nunca esperaron
que era la cultura hispana. Pero estaban yendo hacia eso sin saberlo. O sea, estaban todas estas culturas indígenas, absorbieron lo hispano de una manera impresionante, pero no pasaron a ser hispanos. Y los hispanos ni soñaron que se iban a encontrar esta cosa. Los dos imperios, montones de tribus, algunos en el estado más salvaje que te quieras imaginar. O sea, la cita fallida es porque nadie sabía quién era el que venía o con quién se encontraba. Por eso le llamé la cita fallida, porque son dos culturas que no estaban destinadas a encontrarse en absoluto, se encontraron, se cruzaron, se mestizaron y siguieron siendo completamente diferentes. Esa es una investigación que, te vuelvo a decir, me llevó 20 años. Entonces digo, esos libros son la consecuencia de esos 20 años de investigación. Pedazos hay por todos lados de eso. Finalmente se convirtieron en estos 3 libros, que los vamos a presentar en un Zoom pronto. Pero digo, ya fueron presentados, son libros que circulan. Pero digo, yo te digo que lo hispano es justamente lo que trajo la religión católica. La religión católica, los místicos son católicos, y la Iglesia Católica es la que es capaz de producir esa mística por su teología. Cuando esa teología llega a América, pasa lo mismo. También hubo místicos acá, pero más que nada hubo el catolicismo prescriptivo, que ahora le voy a poner un nombre. ¿Por qué escribí el Seminario 20 después de las 3 citas fallidas? Porque precisamente Lacan ahí lo que diferencia muy bien es el amor de la ética del bien. Esa es la estructura del Seminario 20. Aristóteles, el individuo, la psicología conductista, la ética del bien, el catolicismo moral, todo eso es la ética del bien. Lo hago por tu bien, yo quiero tu bien, este es tu bien, yo te marco tu bien. Entonces los goces están aplastados, o los goces toman los caminos que toman, no importa. Justamente el amor y el goce, el amor es absolutamente otra cosa. El amor es un fenómeno humano que empieza por dirigirse al semblante. Hay amores de puro semblante, hay amores de puro espejismo, pero hay amores que tocan lo real. Y ahí donde el amor toca lo real, ahí es el asunto de Lacan, porque ahí es donde el goce está en juego, el goce del cuerpo. No es solamente el amor del espejo. Vos tenés un libro que se llama Un amor menos tonto. Así es. Así es. Contame qué sería un amor menos tonto, a ver. Vos sabés que eso tiene que ver, sí. ¿Por qué le puse un amor menos tonto? Porque es el libro. ¿Y por qué lo escribí además antes del 20? Porque es el Seminario 21 en realidad. Así como yo el 20 lo leo clase por clase, el 21 también, con la diferencia que el 21 no está establecido y no está publicado. Yo trabajé con un seminario en francés que lo traje de París hace muchos años. Entonces, clase por clase, pero yo me di cuenta que ahí ya estaba la cuestión del amor, que el amor, como dice Lacan ahí, no es una pasión, es apasionante. El amor es apasionante, ¿por qué? Porque es un trabajo. El amor menos tonto es el que sabe que no hay amor sin odio, pero es el que sabe usar el separador del odio, el que no se va a dejar destruir por el odio. Ese es el amor menos tonto. Es el amor que va a trabajar. El amor pasional está todavía cargado de goce, podemos decirlo. Podemos decirlo de esa forma. Pasional. El amor pasional, yo pongo siempre el ejemplo de la Carmen de Bizet, porque es un ejemplo fantástico. Al principio de la ópera, Carmen canta y dice: el amor es la bohemia, el amor no tiene ley. Y Carmen termina muerta, porque precisamente la pasión ignora los límites en el peor sentido. Es decir, los límites reales ignora la pasión. Es decir, la pasión puede incendiarse, destrozar, destruirse, no importa. En cambio, cuando ya el amor habla del nuevo, Lacan habla del nuevo amor en el Seminario 11, creo que es el nuevo cuando Lacan habla del amor sin ley, más allá de la ley,
es el amor donde lo real es lo que está nutriendo ese amor, pero ese amor es el del analizado, es decir, es el amor donde las pasiones no lo arrebatan, es el amor donde el odio no lo destruye. Por eso Lacan dice que el amor menos tonto es el... Lo que te iba a preguntar es qué le permitió a Carmen, no la de Bizet, el psicoanálisis en el campo del amor. A mí me parece que, a ver si te entiendo la pregunta, ¿qué me permitió a mí? Exactamente, sí. En el campo del amor, el psicoanálisis. Por lo pronto, el amor menos tonto. Yo tuve un gran amor cuando ya mis chicos eran un poco más grandes, yo me separé del marido que conseguí, con el que me uní enseguida de salir del convento, muy poco tiempo, y tuve un encuentro amoroso muy extraordinario, muy simple, pero muy extraordinario para mí, porque me encontré con un hombre muy difícil, para quien yo seguramente era muy difícil también. Yo era una psicoanalista, tenía mis 3 hijos, y él era un industrial, hacía barcos, Vicente Santamaría, era un industrial, un hombre, pero era un industrial de tal manera, sabía del amor, y sabía del amor al punto que él dejaba su astillero en manos de un gerente, y en el verano se iba con el barco, no se iba a quedar vendiendo barcos en el astillero. Era un hombre que adoraba navegar, y ahí quedé yo capturada, y él tenía un amor enorme por eso, además manejaba todos los oficios que pueden haber arriba de un barco, y bueno, y nos enamoramos profundamente, cada uno seguramente de lo totalmente diferente que era el otro, pero la cuestión es que tuvimos que practicar las reglas del juego del amor, sin ninguna duda. Y lo hicimos gracias a que yo me estaba analizando, porque él era un hombre que podía reírse del psicoanálisis, yo no, porque yo era una neurótica como il faut, digamos, una neurótica, bien neurótica. Bueno, y me fui curando, yo le debo todo al psicoanálisis, porque verdaderamente tuve muchos analistas, porque los dejaba en poco tiempo, porque yo decía no por acá, y así fui dejando unos cuantos, hasta que tuve verdaderamente 2 analistas en mi vida, a los que les debo, yo diría, mi vida, porque verdaderamente cuando el análisis opera donde tiene que operar, eso es el amor de transferencia también, es cuando, dice Lacan, empieza con el sujeto supuesto saber, es decir, ahí hay amor, pero es más allá, llegar a un amor más allá de la ley, más allá de la transferencia y más allá de un montón de cosas. Si yo pude llevar la experiencia analítica, no tuve vacilación en eso, no me importó cuántos años fueron muchos, no me importó, así entró el amor, porque es el amor al discurso analítico en realidad. Cuando Lacan dice, no soy yo, es el discurso al que sirvo, yo en ese momento de mi vida y leyendo a Lacan en los últimos años pienso todo el tiempo eso. A mí no me importa nada, que me escuchan 1000, 4, 5, me da igual. Yo sé que la transmisión es arrojar una semilla, que la agarre el que quiera y el que pueda. Es decir, no es más que eso. Pero creo que tengo amor por esto. Se nota mucho, Carmen. Muchísimo. Y sabes que a partir de esta conversación te tengo que confesar que te quiero más todavía. Siempre te aprecié y te admiré, pero ahora te quiero más porque me enteré de que eras algo que se nota, pero bueno, está lindo nombrarlo así, que eras un sujeto insujetable. Sí, totalmente, sí. Eso me encantó. Pero ¿sabes también que me encanta? Que sos una persona que has leído muchísimo, es, no sé, enorme lo que has leído, pero siempre hablas desde tu experiencia. Es decir, la lectura a vos te permite de alguna manera poner en palabras una experiencia de vida, ¿no? Siempre. Sí. No sos alguien que se dedica a repetir, se dedica a transmitir una experiencia. Así que te agradezco enormemente y vamos a tener otro encuentro para hablar de La cita fallida. Es un texto que yo todavía me he perdido, así que va a ser un próximo encargo que voy a tener que hacer.
y a ver si llego a leerlo antes de la presentación, no sé cuándo será, pero... En octubre vamos a tener una presentación. Llego a leerlo, así que bueno, va a ser la próxima conversación que vamos a tener, Carmen. Y yo te quiero agradecer mucho que me hayas invitado a conversar, y además con vos puedo hablar, bueno, en general soy bastante libre cuando hablo, pero vos lo facilitas mucho, dejás hablar, tenés una muy buena posición para escuchar y para a quien habla, para hacerme sentir muy cómoda. Te agradezco muchísimo. No, yo me siento cómodo, entretenido, y como soy curioso y me gusta saber, y vos realmente sabes mucho, pero aparte me gusta ese saber que está tamizado por la experiencia, digamos, ¿no? Absolutamente, es el único me que me quedan interesa. Muchísimas cosas para preguntarte, sobre todo de lo que es la cuestión del misticismo, que para mí es algo fundamental. Yo vivo quizás trabajando en el tema y quiero publicar lo que fue en un momento una tesis doctoral que se llama Entre Dios y el Diablo, que es la relación de la mujer en la Edad Media con el misticismo y con la posición demoníaca. ¿Qué tema? Sí. Y bueno, y ese fue también lo que me acercó a leerte, y conocerte más de cerca hace que, bueno, que realmente me parezca admirable tu posición, así que seguiré molestándote. Bueno, hasta cualquier momento, Luis, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Adiós, Nos vemos pronto. hasta pronto. Chao, gracias. Chao. A todos.